Entonces, vamos a hablar ahora acerca de las estrategias terapéuticas, pues que inicialmente tienen mayor efectividad justamente en estos pacientes. Las terapias van a ser dirigidas justamente a unas metas y es evitar todo cambio que haya en la presión intracraneal y en la presión de perfusión cerebral. Específicamente en aquellos pacientes con trauma craneoencefálico severo, ¿no? Que son donde mayor repercusión va a haber. La idea es mantener en todo momento una adecuada hemostasia y una adecuada oxigenación cerebral para justamente evitar lesiones secundarias, ¿no? El manejo inicial prácticamente se tiene que dirigir a los principios de soporte básico, tanto soporte vital como soporte avanzado, lo que nos dice el PALS prácticamente. No está mayor discusión sobre pues que hay que asegurar la vía aérea, hay que conseguir accesos venosos, hay que tener en cuenta, digo, en el protocolo también de politrauma, porque por si hay hemorragia asociada, inicio de vasopresor temprano, todo lo que se requiera, o sea, estabilizar al paciente dentro de esa situación, ¿no? Ahora, el concepto de la autorregulación cerebral es algo que vale la pena recordar porque de acuerdo a esto van a ser el porqué de nuestras metas de perfusión, de tensión arterial media, ¿no? Entonces justamente esta revisión me gustó del 2023 acerca de justamente esa autorregulación del trauma en niños, ¿no? Entonces solo es para recordar y mencionar que bien, en pacientes normales, sanos, sin lesión, pues lo que se espera es una autorregulación intacta de tal forma de que el flujo sanguíneo cerebral, como vemos, es continuo, no se afecta de ninguna forma. Nosotros podemos ver ascensos en la tensión arterial media, descensos en la misma, o bien descensos en la presión intracraniana y ascensos en la misma. Esto es de importancia saber porque a pesar de esas fluctuaciones altas y bajos, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene estable. O sea, eso es justamente el principio de la autorregulación, que a pesar de todos los flujos que están modificándose, el flujo sanguíneo se mantiene, ¿no? De tal forma que la curva nos va a representar que hay un momento de una meseta, que pasando esto, la tensión arterial, mientras más se eleva la presión arterial media, pues va a representar cambios en respuesta, como disminución de la presión intracraniana y disminución de la vasodilatación sanguínea, ¿no? Como respuesta al aumento de la presión intracraniana. Hay vasoconstricción, hay disminución de la presión intracránea por este aumento, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos autorregulatorios. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente pues tiene una injuria, hay lesión, hay alteración o hay pobre autorregulación? Ahora vemos que estas curvas de fluctuación son totalmente dependientes de la tensión arterial media y de la presión intracraneana. O sea, sube mi presión arterial, sube mi flujo, baja mi presión, baja mi flujo. Entonces, ahí es donde ya el paciente que tiene pobre autorregulación, las metas de tensión arterial van a ser lo que vamos a utilizar para garantizar ese flujo sanguíneo cerebral. Entonces, la curva cambia totalmente y se vuelve directamente proporcional el flujo sanguíneo cerebral a la tensión arterial media, ¿no? Y aquí los mecanismos compensatorios son al revés, o sea, el ascenso de la presión arterial va a provocar de forma secundaria también aumento de o sea, relaciona con aumento de la presión intracraniana y aumento de la dilatación cerebrovascular, ¿no? Que es todo lo contrario cuando la función está autorregulada. Ahora, este estudio se hizo como que midiendo varias presiones de perfusión cerebral y cómo se comportaba justamente esta autorregulación. La curva nos demostró, o lo que se vio es que justamente en el punto más bajo de esta curva, no se ve ahorita por la cámara, pero justamente entre el 70-75 de presión arterial media, fue la que se determinó como una presión de perfusión cerebral óptima. ¿Qué es esta presión de perfusión cerebral óptima? Es en el momento de todas las posibles presiones de perfusión, es cuando más conservados se mantuvo esta autorregulación, ¿no? Entonces, la idea no es mantener al paciente hipotenso, porque eventualmente presiones perfusorias debajo de 45 se relacionan a alta mortalidad a cualquier edad, pero tampoco es que voy a mantener a mi paciente con cifras tensionales medias de 100, 120, o sea, por otro lado, porque aunque mi
mi presión de perfusión se mantiene bien, lo que estoy alterando es la autorregulación, ¿no? Y yo lo que quiero mantener a mi paciente es con su propia autorregulación, porque va a suceder que si yo mantengo con vasopresores de forma excesiva, pues luego de la injuria, esta autorregulación pues ya no va a ser fiable, ¿no? Entonces el paciente va a tener lesiones secundarias también por esa misma reanimación, ¿no? O por querer mantener metas muy altas, de tal forma que se determina, y es cómo lo vamos a aplicar. En la guía de práctica clínica mexicana nos maneja estas como metas de presión de perfusión cerebral, lactantes de 40-50, niños 50-60, adultos 50-70. En este estudio pues vimos que se puede optar por una presión óptima entre 70 y 75, ¿no? Entonces, si yo quiero una presión arterial, presión de perfusión cerebral de 70 y yo estoy asumiendo presión intracraniana aumentada, estamos hablando de 20-25 centímetros de mercurio, o sea que le pongamos que por lo menos tiene 20 de presión intracraniana más la 70 de presión de perfusión cerebral, significa que mi tensión arterial meta pues va a estar al menos en 90 milímetros de mercurio, garantizando una presión de perfusión cerebral óptima y manteniendo mi autorregulación o la autorregulación del paciente, ¿no? Que ese es el objetivo, más que solo mantener la perfusión cerebral, conservar la autorregulación propia del paciente. Entonces, esto es para entender el porqué de las intervenciones, y además hay que mencionar cuáles son aquellas pues situaciones que podemos realizar o que en realidad no estén recomendadas, o sea, cuáles están recomendadas, cuáles no, de forma profiláctica, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos menciona sobre la intubación prehospitalaria. La realidad es que no se recomienda de rutina que todo paciente con trauma craneal severo sea intubado de rutina de forma prehospitalaria, dependiendo de cuál sea el protocolo que manejen las unidades paramédicas, ya sea el scoop and run, que es llévate al paciente inmediatamente donde pueda ser atendido, o el stay and play, que es mantener al paciente ahí en el sitio donde ocurrió el evento, estabilízalo, intúbalo, canalízalo, o sea, tú dale ese primer manejo como tal. Entonces, la recomendación es que debe ser un caso muy seleccionado para decir si hubo necesidad de intubar al paciente en el sitio de atención, y sobre todo que el personal paramédico de la atención prehospitalaria sea capaz de atender esa situación, que lo más fácil pudiera ser, a lo mucho, poner una mascarilla laringe y vámonos, ¿no? A fin de cuentas garantizas una adecuada ventilación. Obviamente esto depende del caso, pero no puede haber una recomendación de que intuben a todo paciente con trauma severo, porque pues ya vimos que es necesario mantener una adecuada oxigenación. Y hablando de las estrategias terapéuticas, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la evidencia, ¿no? Eventualmente algo que sabemos es que necesitamos mantener una adecuada pseudoanalgesia para evitar estos cambios bruscos de la presión de perfusión cerebral y la presión intracraneana. Entonces, dar buena pseudoanalgesia va a facilitar el control del dolor, asegurar la vía aérea, asegurar buena circulación y pues también facilitar el traslado de los pacientes, ¿no? Y de tal forma, la misma sedación va a ser un coadyuvante para disminuir la tasa metabólica cerebral y evitar lesiones secundarias, ¿no? Lo ideal sería tener un sedante de acción rápida y fácilmente titulable, ¿no? Entonces, el que se puede optar como elección es el etomidato en todo paciente con politrauma, trauma de cráneo, porque eventualmente el perfil hemodinámico del etomidato es bastante bueno, es bastante estable, no hay tendencia a la hipotensión como, por ejemplo, con barbitúricos o con benzodiazepinas, ¿no? Entonces, es un medicamento de un buen espectro de seguridad, y pues nada más hay que considerar ese posible riesgo de supresión adrenal, principalmente en sepsis, ¿no? Que es donde estaría contraindicado, pero si estamos hablando del puro traumatismo, totalmente viable usar etomidato, ¿no? Como inductor. Habíamos mencionado también acerca de los barbitúricos, pero definitivamente no están recomendados, no voy a hacer mayor mención, que eventualmente los efectos adversos pueden ser más deleterios en contra del paciente. Ketamina, también un muy buen medicamento que asociándose a una benzodiazepina eventualmente puede brindar una gran sedación, una buena forma de inducir a los pacientes, ¿no? En un principio, hace ya más de 10 años, todavía estaba en discusión si se usaba ketamina o no, porque podía provocar aumento de la presión intracraneana. La verdad es que eso ya quedó demostrado que no.
Sí hay ciertos efectos de activación catecolaminérgica, pero nada que involucre cambios propiamente en la presión intracraneal. Entonces, la verdad es que la ketamina es un medicamento que podemos usar. Y en caso de no tener ketamina o etomidato, pues vámonos al medicamento que de seguro hay en la mayoría de los hospitales, que es pues midazolam, ¿no? Los efectos que voy a tener, pues sí, puede ser hipotensión, cardiodepresión a fin de cuentas, paro respiratorio, pero si yo me estoy adelantando una adecuada preparación para la inducción, pues voy a precargar a mi paciente. Si veo que está sangrando o hubo choque hemorrágico, pues ya ir pidiendo sangre. Eventualmente puedo conseguir ya de una vez inicio de aminas periféricas, vasopresor, con la idea de que si eventualmente en la inducción hay caída de la presión arterial, yo pueda optimizar el vasopresor para mantener adecuada perfusión cerebral, ¿no? Entonces simplemente es adelantarse a lo que ya sabemos que puede pasar. En cuanto a los datos de inflamación cerebral, pues cuando ya tenemos deterioro neurológico, desde el principio puede ser, o datos de herniación inminente, pues eventualmente vamos a utilizar el manejo, establecer manejo con manitol o con solución hipertónica. Lo que sí no se recomienda es como que profiláctico, hay que darle hipertón profiláctico, manitol profiláctico, ¿no? Aquí si tenemos datos de deterioro neurológico, Glasgow, la lesión es evidente, pues tal cual, podemos optar por ella, ¿no? Creo que es muy conocida también esta situación de la evidencia que hay, pero todavía puede haber discusión acerca de, pues, qué es mejor, darle manitol, le damos hipertón. La realidad es que vamos a manejar la que tengamos disponible, ¿no? Pero si nos buscamos evidencia, este estudio en 2022 se me hizo un buen volumen de pacientes, 518 almas, con un trauma severo, Glasgow de 5 en promedio, y fue un estudio multicéntrico, o sea, la verdad es que fue un estudio bastante homogéneo, pero en cuanto a distintos manejos, se optó por buscar esa primera administración del bolo de hipertón o bien bolo de manitol, y hubo una monitorización invasiva de la presión intracraneana y la presión de perfusión cerebral. Entonces, a grandes rasgos, pues se determinó que la solución hipertónica se asoció a una mayor reducción de la presión intracraneal, ¿no? Esto en comparación de manitol. Y, sin embargo, no se observaron diferencias en la perfusión cerebral. Pero en aquellos pacientes en que la presión intracraneana sí estaba arriba de 20, 25, o sea, de verdad estaba muy alta, la solución hipertónica tuvo efectos superiores al manitol en cuanto a o sea, hubo mayor disminución de la presión intracraneal, ¿no? Pero en cuanto a conclusiones, después de 2.500 bolos tanto de hipertón y manitol, se llegó a la conclusión de que la administración de hipertón al 3% en general se puede asociar con una reducción de la presión intracraneal y un aumento de la presión de perfusión cerebral, lo cual es parte de los objetivos. Y el manitol únicamente se asoció a aumento de la presión de perfusión cerebral, sin cambios en la presión intracraneal. O sea, eventualmente mi meta es en relación a la perfusión cerebral, pero si puedo obtener los dos objetivos, la verdad, entonces esto está a favor del hipertón. Sin embargo, tras el ajuste de factores de confusión y otros factores asociados, pues en realidad no hubo una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Pero sí la conclusión del estudio es que en aquellos periodos de pico elevado, o sea, cuando hay presión intracraneana arriba de 25, 30, en aquellos pacientes que sí están muy elevados, la verdad se opta más por mejores resultados al uso de solución hipertónica al 3%, ¿no? Por esta situación doble, tanto de disminución de la presión intracraneana y aumento de la perfusión cerebral. Entonces, cualquiera de los dos es adecuado. Manitol 0.5 gramos por kilo en bolo, o bien hipertón un bolo de 5 a 10 mililitros. En la última revisión de Kochanek fue lo que se sugieren, y posteriormente una infusión continua de 0.1 a 1 mililitro por kilo hora, ¿no? Siempre y cuando mantengamos metas de sodio. Y, ok, anticonvulsivantes. La verdad es que hay indicaciones específicas para considerar el anticonvulsivante profiláctico, ¿no? Entonces, la idea es disminuir estas crisis convulsivas postraumáticas inmediatas o tempranas. La recomendación para la profilaxis, por decirlo de alguna forma, es en estos pacientes que hayan tenido, o sea, TCE en los que haya pérdida del estado de conciencia, TCE severo,
Glasgow menor de 8 y que la tomografía esté normal, anormal, o sea, que haya hemorragia, que haya fractura, que haya alguna alteración en el parénquima, ¿no? Porque eventualmente estos cambios, esta inflamación puede provocar crisis convulsivas y estamos hablando de que no necesariamente inmediatas, sino a las 2 semanas secundarias al traumatismo. Entonces, estas son las indicaciones en las que sí podemos dar anticomicial profiláctico, ¿no? No me espero a que convulsione, porque eventualmente el paciente con trauma severo y que además convulsiona, el pronóstico puede empeorar, solo por ese aumento de la tasa metabólica. ¿Qué medicamento? Pues el que tenemos en prácticamente todo el sistema de salud público, fenitoína intravenosa. Entonces es lo que podemos optar, más no el único. Como segunda opción, la guía de práctica clínica recomienda carbamazepina, pero pues fenitoína la tenemos en todos lados sin problema, ¿no? Y pues ya para concluir, la pregunta también es en relación a qué esperar del paciente con trauma craneal severo, ¿no? O sea, cómo determinar el criterio para terapia, cómo determinar si es rescatable, si el pronóstico de mortalidad es bajo, o sea, específicamente qué escalas están validadas y podemos usar. Entonces, justamente este estudio que se realizó en niños específicamente, de este año, en 2026, o bueno, fue publicado apenas en este año, que nos habla de que la escala en la que está establecida que podemos usar para predecir la mortalidad es PRISP-3, ¿no? Pero en algunas situaciones puede ser un tanto complejo obtener todos los factores que son necesarios para establecer bien esa mortalidad. Lo que se propuso en este estudio es ya sea agregar o individualizar el Pediatric SOFA día 1, día 2, día 3, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, se vio que el que mayor relación tenía para predecir buena mortalidad, específicamente hablando del Pediatric SOFA, fue al día 2 de evolución, ¿no? Entonces se llegó a tener hasta de un 97 sensibilidad y 98% hablando de PRIS-3 como con el que se comparó, digamos gold standard por así decirlo, a comparación del Pediatric SOFA, pero los mejores resultados se determinaron en combinación, es decir, en un inicio realizar la evaluación de PRISM-3 para ver la mortalidad y darle un seguimiento al día 2 a través de Pediatric SOFA, ¿no? Y de esta forma, el sumar estas escalas, estas mediciones, pues nos da una mayor certeza de la mortalidad en la especificidad, ¿no? O sea, es bastante adecuado si realizamos estas intervenciones y podemos nosotros dejarlo plasmados en nuestras notas, ¿no? El riesgo de mortalidad por PRISP-3, por Pediatric SOFA, tal, y de esa forma poder tomar decisiones más objetivas en cuanto al manejo y a dónde dirigir a los pacientes, cuáles pues pueden beneficiarse directamente de un ingreso temprano a terapia intensiva o cuáles mantenerse en urgencias, ¿no? Esto para tener una decisión de verdad objetiva en este sentido, ¿no? Sobre todo cuando se trata de priorizar pacientes y tengo una terapia llena, ¿no? ¿Cuál es el que se beneficiaría de ingresar? O en un evento catastrófico de víctimas múltiples, ¿no? Y pues bueno, con esto concluimos pues la sesión de trauma craneoencefálico. La verdad espero que a pesar de haber sido mucha información y que tuvimos un poquito de problemas ahí con la conexión, esto haya sido de utilidad, recibir toda esta información. Eventualmente nos faltan otros datos, como por ejemplo hablar de el monitoreo multimodal, ¿no? Hablar de ultrasonido Doppler transcraneal, hablar de NIR Spectra, o sea, otros tipos de monitorización que hoy en día ya son adecuados y están totalmente indicados a hacerlos también en los pacientes pediátricos, pero también nos íbamos a extender un poco más. Así que, sin más por el momento, muchas gracias por su atención y cualquier duda o comentario, pues estaremos pendientes en el chat. Muy buenas tardes.